El cristianismo y la santería. ¿Cuáles las diferencias y los peligros que se viven por este sincretismo religioso? Vamos a empezar entendiendo qué es la santería. La santería o regla de Osha Alpha es un conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la cultura tradicional yoruba. Es, por lo tanto, una creencia religiosa surgida de un sincretismo de elementos europeos y africanos. El origen de la santería radica en Cuba poco después del descubrimiento de América. Junto con los conquistadores vinieron los misioneros que hicieron una profunda labor de evangelización y sembraron en nuestro pueblo la semilla de la fe cristiana. Pero cuando se cometió aquella tremenda injusticia de traer de África negros como esclavos, arrancados inhumanamente de su patria y de su familia, aquellos hombres no pudieron ser debidamente evangelizados. Ni los sacerdotes sabían sus lenguas africanas, ni ellos entendían el español. Se les hacía ir a iglesias y practicar la religión católica, pero sin que hubiera una verdadera conversión. Por dentro, ellos seguían pensando en sus dioses paganos, y cuando veían en los templos católicos las imágenes de los santos cristianos, sin ninguna mala intención de su parte, los identificaban con algunos de sus dioses, con los que les encontraban algún parecido o algún punto de contacto. Así nació y fue creciendo una mezcla y confusión religiosa que después se extendió a personas de otro origen y raza. La santería pretende fingir un culto católico, pero es una forma oculta de idolatría. La santería influye en rituales paganos, como sacrificios de animales, sesiones adivinatorias, trances por posesiones de espíritus malignos, etc. La santería ha sido extendida en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y hasta en Europa, y tienen equivalentes con ligeras variantes como el vudú, el macumba, el changó, y todas las cuales se derivan de ritos tribales africanos. La palabra santería se deriva de santos, pues el santero invoca a una deidad africana, que son los orishas, pero finge estar invocando a la Virgen o a un santo católico. Así sucedió, por ejemplo, con Santa Barba, Virgen y Mártir en los comienzos del cristianismo. Su atuendo rojo con espada en la mano, signos de su martirio, ofreció elementos característicos para Changó, deidad masculina yoruba, y esto mismo ha hecho que cada una de sus deidades de los ritos yorubas, por ejemplo Ochun, deidad africana, que es la mujer sensual dueña del agua dulce de color amarillo, se asocia a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la Santísima Virgen Patrona de Cuba. Las fiestas de las deidades yorubas les han hecho coincidir con los días que el calendario litúrgico católico dedica a los santos que se han tomado de pantalla para sus ritos paganos de la santería. En realidad, los santeros siguen haciendo lo mismo que sus antecesores yorubas, fingiendo un culto católico, pero en realidad están rindiendo un culto a ídolos. Las citas contra la idolatría son numerosas en la Biblia, desde el comienzo de Levítico 19:4 hasta Apocalipsis 2:14, en donde incluso se reprocha el comer carnes sacrificadas a ídolos. ¿Qué medios utilizan y qué fines persiguen entonces la santería, el vudú y el macumba? Los fines de estos ritos paganos, en los que se dan ofrendas a los espíritus que van desde comida hasta sacrificios de animales, danzas, tamboreras, sesiones adivinatorias y hasta trances por posesión de espíritus malignos, son los mismos que los de cualquier otro de los métodos de magia: el logro de éxitos materiales y sabiduría extranatural, sanaciones, venganzas con daños físicos a personas, etc. Algunas de las prácticas del vudú van dirigidas a lograr efectos psicológicos dañinos en las víctimas. Según la santería, la vida de cada persona está supervisada por un santo, llamado también orisha, que toma parte activa de tu vida diaria. En la fiesta del santo, la persona debe asistir a las ceremonias de ese orisha. Las personas suelen entrar en la santería buscando resolver un problema o varios. Por ejemplo, una enfermedad, la infidelidad de su pareja, problemas económicos, etc. Se les ha dicho que el santero tiene contacto especial con el más allá y poco se preocupan si ese contacto es con Dios o con algún demonio. ¿Cuáles son las diferencias entre el cristianismo y la santería? Bueno, diremos que el cristianismo es monoteísta, cree en un solo Dios. El Dios cristiano es el Dios de la Biblia, uno en naturaleza y trino en persona, creador y señor de todas las cosas. Esta creencia en un solo Dios es tan fundamental en nuestra fe, que para defenderla lucharon muchos de los profetas en el Antiguo Testamento.
ya que el pueblo de Israel tenía la tentación de volverse hacia los dioses de los pueblos paganos vecinos, y los profetas les hacían una crítica dura e irónica, haciéndoles ver que esos eran dioses falsos, hechura de manos, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, y es por eso que la ley de Moisés les prohibía hacerse imágenes para apartarlos de esa tentación. Jesucristo es el único y verdadero Dios hecho hombre. En cambio, la santería es politeísta, cree en muchos dioses, cuyos nombres han dado a las imágenes de la Virgen María y de los santos cristianos. Pero la Virgen María y los santos cristianos no son dioses, son puras criaturas humanas, personas reales que han existido y en su vida han dado ejemplo de fidelidad a Dios y de santidad de vida. Es algo completamente distinto. El cristianismo es una religión de amor. Ese único Dios verdadero es un Padre que nos ama y al que amamos nosotros. En la oración acudimos a Él con confianza, de hijos, y en su providencia descansamos confiados. En cambio, la santería es una religión del temor, del miedo. Hay que hacer las cosas para librarse de males y apartar poderes maléficos, o para tener suerte y hacer propicios a los dioses. Se teme más que lo que se ama. El cristianismo nos lleva a hacernos mejores, a transformar nuestra vida. En la realidad en la que vayamos viviendo de verdad, tenemos que hacernos mejores, vencer nuestros defectos y adquirir más virtudes, más dominio de nosotros mismos, más caridad, más humildad, más espíritu de servicio. En una palabra, más santidad. En cambio, la santería se queda en prácticas externas, en ritos y ceremonias que nos transforman por dentro y que adquieren cierto sentido mágico cuyo efecto depende de los actos en sí, sin que nos cambie interiormente. Algunos dicen que la santería es buena y la brujería mala, pero la verdad es que ambas tienen la habilidad de trabajar tanto para el bien como para el mal, dependiendo de las intenciones con las que se practiquen. Entonces, podemos afirmar que la religión yoruba, o sea, santería, se opone completamente al cristianismo y a la Biblia como tal, ya que podemos encontrar diversos versículos que lo hablan, como por ejemplo, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de esa abominación, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Esto viene en Deuteronomio 18, del 9 al 12. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4, versículo 10.